muchas gracias por estar este ratito hoy con nosotros. Me presento, soy Beatriz Sánchez, soy MSL del Departamento Médico de Urgomedical y hoy estamos aquí para celebrar sobre todo ese Día Internacional de la Epidermolisis Bullosa y contamos con dos maravillosas ponentes. Pero antes de ello, introducir un poquito, ¿no? Bueno, Urgomedical, desde ese primer momento que se plantea crear el apósito perfecto, en el año 2000 lanza la tecnología TLC, la tecnología lípido coloide, con el lanzamiento de Urgotool, que seguro que muchos de vosotros conocéis. Y estamos en 2025, ¿no? Han pasado 25 años, 25 aniversario de esta tecnología con un nuevo lanzamiento. En este caso, el lanzamiento de UrgoFit, esa tecnología 100% TLC, que veremos un poquito más adelante. Y este producto ha sido probado y avalado científicamente en epidermólisis bullosa y por eso hoy vamos a compartir, ¿no?, estos dos espacios. Y para ello, como os comentaba, tenemos a dos maravillosas ponentes. Por una parte, Nati Romero, enfermera y coordinadora de la actividad asistencial y formativa de Debra, piel de mariposa, experta en el manejo de heridas crónicas por la Universidad de Cantabria y con un máster en gestión sanitaria por la Universidad Alfonso X el Sabio. Bienvenida, Nati. Muchas gracias por estar hoy aquí. Y por otra parte, contamos también con Ángela Segura, enfermera de la Asociación Debra Piel de Mariposa, máster en urgencias y emergencias sanitarias, experta en cooperación internacional para el desarrollo y diversos cursos con enfoque en DHH y género. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias. Hola. También por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a vosotras, realmente. Pues os cedo la palabra, todo vuestro. Estupendo, pues bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir la presentación, ¿vale? Espero que lo veáis bien. Y bueno, nada, en primer lugar, pues agradecer una vez más, como siempre, a Urgomedical, ¿no?, por darnos la oportunidad de dar a conocer la epidermolisis bullosa, de dar a conocer, ¿no?, una enfermedad como esta de baja prevalencia. Por supuesto, pues, bueno, pues felicitaros por este 25 aniversario. Como bien habéis dicho, vamos a hablar un poquito sobre las curas en la enfermedad y bueno, voy a empezar yo y luego daré paso a mi compañera Ángela. Imagino que veis bien la presentación, ¿verdad? Sí, Nati, se ve. Sí, Nati. Vale, perfecto. A ver si quiere pasar, que ahora no me deja. Creo que ahora. Pues bueno, nada, como os iba contando, la epidermolisis bullosa, bueno, pues una enfermedad rara de baja prevalencia que, bueno, que se caracteriza, como muchos sabéis, por una extrema fragilidad de la piel y de las mucosas. Y perdonadme que tengo que abrir un momento la puerta, cosas del directo. Y bueno, y dada esta baja prevalencia, como decíamos, pues surgió el proyecto, ¿no?, la idea de parte de las compañeras también de Urgomedical de poder hacer un protocolo de cura local para las personas con piel de mariposa. En un primer momento, pues, bueno, esta idea era un protocolo de cura para familias, ¿no?, algo que resumiese, que recogiese las cuestiones principales, ¿no?, y las recomendaciones más básicas de cómo es esa cura en estos pacientes, pero bueno, poco a poco vimos que también era un protocolo que ayudaba mucho al profesional sanitario, al equipo, a las enfermeras, a la enfermería, porque bueno, al final una parte muy importante de esas curas pues la llevamos a cabo las enfermeras, ¿no? Y bueno, pues este protocolo empezamos a desarrollarlo, como decimos, en colaboración con el departamento de Urgomedical. Aquí lo podéis ver, lo tenemos en formato en A4 y en un tríptico un poquito más pequeño y es muy cómodo para poder tenerlo en nuestras consultas, hospitales, unidades de heridas y demás. Aquí lo podéis ver y ahora, bueno, pues vamos a proceder un poquito a explicar esa cura de epidermolisis bullosa y esas recomendaciones que damos a las familias, bueno, pues teniendo como orientación este protocolo que os decimos, que también lo tenemos en un vídeo explicativo que es muy ilustrativo y que creo que también puede ayudar mucho, o sea y que si alguna lo queréis, pues estaré encantada de que nos lo digáis y os lo podemos enviar. Como os decía, bueno, esto es así a grandes rasgos el protocolo para que lo veáis y nos basamos, para que sea sencillo y un poquito más ilustrativo y fácil de recordar para las familias, pues nos basamos en como lo llamamos, en el ABC, ¿no?, del cuidado. Entonces, en base a esto, pues vamos a ir desarrollando. Antes de comenzar con la cura, pues sí que es muy, muy, muy importante, ¿no?, y es fundamental tener en cuenta varios conceptos clave, ¿no? ¿Cuándo, dónde? Y aspectos importantes. ¿Cuándo? Pues esto siempre obviamente va a depender de cómo esté la persona afectada, el estado de sus lesiones, pero sí que hacemos una recomendación general
que sea, bueno, lunes, miércoles y viernes, porque como sabéis son curas largas, entre 2 y 4 horas en los casos graves de las distróficas, que son los casos más severos. Por lo tanto, estas curas a diario, pues como podéis imaginar, pues, bueno, pues repercuten mucho, ¿no?, en el día a día y en otras actividades. Además, estamos utilizando apósitos que, bueno, que perfectamente nos permiten espaciar las curas, por lo tanto, hacemos esa recomendación de lunes, miércoles y viernes para tener esos días de descanso. ¿Y dónde? Pues son curas que normalmente se realizan en el domicilio de la familia, en el domicilio del paciente. Por lo tanto, tenemos que instruir a la familia en que tengan ciertas cosas, ciertos aspectos a tener en cuenta, como son la temperatura. Estamos ante, bueno, pues el cuerpo con un 60, un 70, un 80% del cuerpo con heridas, con lo cual, pues esa barrera que cumple la piel, ¿no?, que cumple esa función de termorregulación, pues está alterada, con lo cual un ambiente, una temperatura caliente, supuesto una luz y limpieza, es algo que para nosotros como enfermeras, como profesionales sanitarios, es algo muy básico, ¿no?, y que cae de perogrullo, pero tenemos que estar alerta porque tenemos familias de todo tipo, ¿no? Familias que tienen nociones sanitarias, familias que no la tienen, entonces tenemos que explicarles, ¿no?, porque necesitamos tener una zona limpia, diferenciar esa zona limpia de la zona sucia y explicar todos estos conceptos, ¿no? Y por supuesto, pues muy importante, un ambiente relajado para que el niño, normalmente estamos con curas en niños, ¿no?, pues que estén lo más tranquilos posible, estrategias para evitar el dolor, analgésicos, la música, juegos que, aunque parezca mentira, hacen milagros, la verdad. Y por supuesto, y algo que nosotros siempre hacemos muchísimo hincapié es en preparar todo el material de cura necesario previamente, ¿no?, antes de empezar a desvendar al niño o a la persona, porque todo esto nos va a agilizar esa cura. Perdón un momento, Nati. Perdonadme, no he Sí. comentado, para el tema de preguntas, está deshabilitado el chat por evitar comentarios. Vais a ver en la parte superior un símbolo de interrogación con una P y R. Es el apartado de preguntas y respuestas para que podáis ir haciendo las preguntas que consideréis y que las resolvamos luego al final de la sesión, ¿vale? Tanto para cualquiera de vosotras dos o tanto para mí. Y os da opción también si queréis hacerlo en anónimo, marcar anónimo para que no salga vuestro nombre, ¿vale? Cosas de preferencia. Muchas gracias y perdón, Nati. No, nada, no pasa nada, Beatriz. Bueno, pues como decíamos, entrando ya un poquito en ese ABC de la cura, en la letra A, pues nosotros recomendamos, ¿no?, o le decimos a la familia, acordaros, apartar la ropa y las vendas con mucho cuidado, ¿no? Entonces, siempre previamente, pues lavarse muy bien las manos, que como decimos, pues cuando estamos formando nuestras familias es muy importante dar estos conceptos, preparar con antelación los materiales, como hemos dicho, y en ese, ¿no?, en apartar, en ese retirar la ropa y las vendas, tenemos que tener muchísimo cuidado y hacerlo con muchísima precaución para que cuando retiremos los vendajes, los apósitos, pues si hay algo que está pegado, no tirar para no llevarnos la piel, porque bueno, esto ocurre en algunas ocasiones, ¿no? Por lo tanto, siempre muy lentamente y cuando no sea posible retirar algún producto, algún apósito, alguna venda que se haya quedado pegada por el movimiento de la noche y que se ha hecho una ampolla nueva, pues lo vamos a dejar ahí y ya ahora veremos pues cómo se puede ir retirando, pues por ejemplo en el baño, ¿vale? Ahí veíamos, ¿no?, pues una imagen de cómo previamente preparamos los materiales, pero en este caso estábamos curando a una bebé, con lo cual todo lo que sabemos que tenemos ya patrones establecidos para, por ejemplo, vendar el codo, ¿no?, pues vamos a tenerlo todo cortado para los espacios interdigitales que luego explicará Ángela, ¿no? Pues todo ese material que ya sabemos que vamos a usar, tenerlo bien preparadito para agilizar y que sea más confortable para el paciente. Luego vamos a pasar al baño. El baño, en este caso, normalmente recomendamos un baño por inmersión, es decir, vamos a llenar la bañera y vamos a meter al paciente porque en muchos casos las personas con la extrema fragilidad de la piel, que como sabéis, ¿no?, pues la enfermedad tenemos una ausencia de proteínas, ¿no? Por lo tanto, cualquier pequeño roce o fricción puede causar esas ampollas. En muchos casos, la propia presión de la ducha puede hacer que la piel se dañe y aparezcan esas ampollas, ¿vale? Por lo tanto, hacemos un baño por inmersión. Muy importante siempre revisar la temperatura, entre 35 y 37 grados. Cuanto más fresquita, pues muchísimo mejor, pero bueno, entendemos que esto es algo también muchas veces pues con niños, ¿no? Difícil, bueno, y con adultos, ¿no?, que no nos gusta bañarnos con agua fría. Aquí vemos, ¿no?, una imagen de uno de nuestros peques, ¿no?, pues bañándose e intentamos que sea un momento agradable, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues, por las heridas y tal, pues hay dolor. Para reducir ese dolor,
¿Qué podemos hacer? Bueno, pues tenemos diferentes estrategias. Por ejemplo, una de ellas es muy utilizada para disminuir el dolor, como decimos, porque muchas veces muchos de nuestros pacientes, muchas de las personas con piel de mariposa tienen mucho dolor cuando entran en la bañera, ¿vale? Pues en esos casos utilizamos sal. Sal para, aunque parezca un poco quizás una contradicción, pero bueno, se regula el intercambio osmótico entre el paciente y la carga de la bañera, ¿vale? La carga iónica de la bañera, y por lo tanto el dolor se reduce. Pero sí que es cierto que tenemos que tener unas concentraciones específicas, que aquí las podéis ver, ¿no? Si es una bañera de bebé, como la que podemos ver en la imagen, que tiene una capacidad de unos 25 litros aproximadamente, pues sería como una taza y media. Si es una bañera estándar, ¿no? De las que son normalmente estándar, que suele haber en los domicilios, pues tendríamos entre 8 tazas y media, o 9 si la bañera pues ya es un poquito más grande y si la llenamos entera, ¿vale? Todo esto lo podemos pasar también, lo tenemos en documentación por si os interesa. La sal, ¿qué objetivos tiene? Pues como decíamos, es muy frecuente, se usa mucho para disminuir el dolor, seca un poquito las heridas también. Sal, se puede utilizar sal en principio de cualquier tipo, sal de mesa. Y si es importante, bueno, pues disolverla mientras vamos llenando la bañera, ¿vale? Mientras se va llenando la bañera, pues la vamos a ir disolviendo. Más estrategias que podemos utilizar a veces en el baño para hacer una buena limpieza, una buena desinfección, y también estos son remedios que utilizamos en muchas ocasiones con familias que no tienen el material de cura cubierto, que son de bajos recursos y que no pueden permitirse quizás ciertos productos limpiadores que cuestan un dinero, ¿no? Pues en este caso otra opción para la limpieza y desinfección es la lejía, como suena un poco, un poco bruto, pero bueno, haciendo la dilución, las concentraciones bueno, pues que se recomiendan también es una buena alternativa pues para disminuir la carga bacteriana. Sí que es muy importante que no se recomienda en menores de un año, ¿vale? Se recomienda que se haga como máximo 2 veces por semana, y luego sí que es importante, una vez que terminemos el baño, enjuagar bien, ¿vale? Enjuagar para que, bueno, porque la lejía pues, puede resecar mucho la piel, y luego igualmente aquí tenéis las diluciones, ¿vale? Que son, bueno, decir que son bastante parecidas a las otras. Y luego, por último lugar, en este caso también utilizamos en la bañera, para reducir en este caso el picor, la avena. Este último cuadro que pongo, que se utiliza, pues la avena tiene un efecto muy positivo para el picor, ¿no? Disminuye mucho el picor y es muy suave. Se recomienda un baño de 10-15 minutos con la avena diluida en el agua, ¿vale? Consejos un poquito así también de cara al baño: poner toallas o poner algún acolchado como este que podéis ver en la foto. Son dispositivos que se compran tal cual, como esas florecillas para, bueno, pues para el roce, sobre todo, como veis en la foto de abajo, pues cuando tenemos bebés que pueden frotar, golpearse las piernas y frotarse. Utilizar compresas de un solo uso a modo de esponja, digamos, para desecharlas y no... Si no, la esponja, pues sabéis que puede ser un foco de infección muy importante, y ajustar la frecuencia de los baños para cada persona. Y aquí vemos, pues en esta foto de arriba a la izquierda, que era bueno, un paciente que no tolera la presión, como decíamos, y la madre, su mamá, lo hace con un cacito de forma suave. Luego secar la piel con muchísimo cuidado, sin frotar, por supuesto, y siempre pues con una toalla muy suave. Incluso en algunas ocasiones utilizamos paños estériles que luego pues ya vamos a desechar. Y luego drenar las ampollas. Una vez que estamos ya en la camilla, que ya hemos secado, vamos a revisar muy bien todo el cuerpo para ver si hay ampollas. Hay que puncionarlas lo antes posible. Si no hay signos de infección, una ampolla que contiene un líquido transparente o, bueno, a veces seroso, pero si no hay signos de infección, vamos a puncionar la ampolla y siempre vamos a dejar el techo. Nunca lo vamos a recortar, porque si no, muchas veces empezamos a recortar y nos vamos llevando la piel y no acabamos. Entonces, solo desbridar ese techo cuando la ampolla contiene bueno, pues tejido, bueno, contenido purulento, ¿no? Y aquí vamos a ver un pequeño vídeo de cómo funciona la ampolla. Normalmente siempre vamos a coger una aguja estéril, vamos a y vamos a hacer una pequeña incisión lateral para facilitar que el líquido se evacúe de forma posible, ¿vale? Bien, si no queremos hacer en la foto que se veía en la diapositiva anterior, en la parte superior, atravesar la ampolla de lado a lado para que sea más fácil. Una vez que ya la hemos pinchado, con una gasita damos unos toquecitos suaves y así pues haremos que
la piel, que el líquido bueno, se vacíe y que la piel se quede pues en contacto con ese techo y nos va a hacer como un poquito de apósito biológico. Y ahora dejo paso a mi compañera Ángela, que va a seguir con la letra E. Gracias, Nati, y bueno, gracias a todas las que estáis participando hoy aquí. Bueno, pues sí, efectivamente, seguimos con la E, que la E de elegir el apósito adecuado, ¿no? ¿Y en qué nos vamos a basar o qué factores vamos a tener en cuenta para elegir el apósito? Pasa a la siguiente, por favor. Considera aspectos prácticos, le tenéis que dar otra vez, aspectos prácticos, pues como por ejemplo, y sobre todo, tener en cuenta la preferencia, ¿no? del paciente, de la persona afectada, o el cuidador y la cuidadora en caso de niños, que sean cómodos y que se quede en su lugar lo máximo posible, ¿no? Que no se esté desplazando el apósito, que sean fáciles de usar, que puedan ser flexibles, maleables, manipulables, que se puedan recortar también siempre es una ventaja, que esté disponible en varios tamaños y bueno, por supuesto, al final, pues que sea accesible, ¿no? Que al final la familia pues sea fácil de conseguir. También esto de que sean flexibles y manipulables, pues para que al final permita la libertad, ¿no? de movimiento corporal, de las articulaciones, etc. Y otros aspectos que podemos considerar a la hora de qué apósito vamos a seleccionar, pues ya los propiamente más clínicos de una herida, ¿no? Entonces tendremos en cuenta pues la limpieza y desbridamiento, infección, exudado y piel perilesional, y bueno, que favorezca la cicatrización. En cuanto a la limpieza y desbridamiento, pues la limpieza, como ha comentado Nati, pasa a la siguiente, por favor, se hará en el baño. O sea, estos pacientes, la limpieza de las heridas pues, se va a hacer en la ducha o en el baño, pues, con agua y jabón, ¿no? Como se han lavado las heridas siempre. Eso cuando hacemos como una cura completa, que llamamos, ¿no? La persona se ducha o se lava entera y luego, una vez ya desnudo, hacemos toda la cura del cuerpo completo. Lo que pasa es que a veces hay pacientes o hay días que no hacen ese baño o esa ducha y entonces hacen lo que llamamos nosotros cura en seco o esa cura por parte. Evidentemente, pues si hacemos cura por parte y destapamos una herida en concreto, pues ahí utilizaremos pues soluciones de limpiadoras, ¿no? Como podría ser el suero fisiológico. Luego también en el baño se aprovechará para retirar las costras y los restos de sudado, ¿no? de las propias heridas. Ya de por sí en el baño suelen salir, pero vuelvo a lo mismo, que no se ha hecho baño y se está haciendo cura en seco, cura por parte, pues igual podremos utilizar ese suero fisiológico, pinzas, tijeras, podremos ir recortando aquí. Ay, perdona, ¿le das al vídeo, Nati? Pensaba yo que tenía el poder. Ahí va. Podemos ver cómo con unas pinzas, ¿no? Podemos ir retirando esas costras. A veces salen, a veces si no salen podemos recortar para evitar tirar y hacer daño al paciente, o incluso a veces si la vemos que está como más sequita y demasiado fija, ¿no? Pues podemos aplicar un poquito de vaselina, taparemos con apósito y a la siguiente cura probablemente esté más blandito y podamos retirarla. Y por último, bueno, lo que ya es propiamente el desbridamiento, ¿no? Cuando nos encontramos tejidos desvitalizados. Bueno, aquí nombrar, porque todas somos profesionales, sabemos qué tipo de desbridamiento hay, ¿no? En este caso, por el autolítico suele ser casi que el más usado, pero al final propiamente estamos utilizando cura en un ambiente húmedo, ¿no? Luego existen también los desbridamientos electroestáticos, que en este caso son llevados a cabo por apósitos de fibras de poliacrilato. ¿Qué pasa con estas fibras? Bueno, pues este tipo de desbridamiento lo que hace es que al final el tejido desvitalizado tiene una carga positiva, las fibras de poliacrilato tienen una carga negativa, pues atrapa todo lo que es el detritus, se quedará atrapado en estas fibras, ¿no? En el apósito. El desbridamiento mecánico, que todas conocemos también. Solo comentar que hay diferentes formatos que hoy día ya van saliendo en el mercado, ¿no? Incluso hay toallitas, esponjas. Aquí habría que tener mucho cuidado porque estamos ante pacientes con piel frágil. Entonces, normalmente esta limpieza, este desbridamiento mecánico que hacemos por arrastre, a veces con la propia gasa simplemente empapada en alguna solución de limpieza, habrá que hacerla
mucho cuidado, ¿no? Los debridamientos enzimáticos, que en los que pues desde productos que tienen colagenasa hasta queratolíticos, productos con urea, con ácido salicílico, y comentar el debridamiento quirúrgico por hacer una mención especial, porque en este caso, pacientes, por ejemplo, cuando tienen ya gran porcentaje de la superficie corporal afectada, claro, nos enfrentamos a curas muy largas, ¿no? Como ha dicho Nati, que pueden llegar ya incluso a 4 o 5 horas, son dolorosas, son complejas. Es decir, en definitiva, el paciente no va a soportar una gran limpieza y un gran debridamiento. Entonces, en este caso, hay casos en los que se les propone hacer una limpieza que llamamos limpieza profunda bajo sedación en quirófano. Siguiente aspecto que podemos considerar, si el exudado y la piel perilesional. Bueno, pues aquí llega el momento de elegir apósito, pues en función del exudado elegiremos pues el apósito que nos vaya a gestionar bien ese exudado, ¿no? Porque ya sabemos que un exceso de humedad tampoco favorece, tiene que ser el nivel óptimo de humedad. Si tenemos un exudado bajo, pues utilizaremos apósitos primarios, en este caso las mallas, ¿no? Este tipo de interfaces que son no adherentes, entonces al no ser adherentes van a permitir tanto una retirada traumática, por lo tanto estamos protegiendo ese tejido neoformado y el lecho de la herida, y además como estas mallas están perforadas, eso va a permitir además el paso del exudado al apósito secundario en el caso de que lo hubiera. Si normalmente, normalmente como digo, sí que suelen ponerse apósitos secundarios y a veces no es tanto por el absorber, o sea, por la capacidad de absorción, ¿no? Sino que a veces también lo utilizan como protección incluso. Pero bueno, en caso de que tengamos que utilizar apósitos secundarios con capacidad de absorción para el exudado, pues ya sabemos que tenemos una gama amplia, ¿no? De fibras, alginatos, espumas, de apósitos superabsorbentes, incluso los apósitos de membrana polimérica. Al final lo importante, insisto, en que sean flexibles, que se le puedan adaptar bien al cuerpo, porque pues, esto va a ser su segunda piel, ¿no? Y esto lo van a tener diariamente y van a convivir con ello. Entonces la comodidad prima, también teniendo, bueno, la balanza, ¿no? De los factores de comodidad del paciente, por supuesto, teniendo en cuenta los aspectos clínicos de la lesión que tenemos. Ahora sí, Nati, por favor. La infección. Bueno, pues nada, poco que comentar porque yo creo que todas sabemos perfectamente. Es cuestión de valorar si nos encontramos signos clínicos de infección, que sabemos ya cuáles son. Bueno, tenemos varias formas de desinfectar, ¿no? Podríamos usar antisépticos, antimicrobianos, como por ejemplo pueden ser los derivados del cloro o las polisanidas, que las hay en varios formatos, las hay en formato solución, las hay en formato gel. Sí comentar que es verdad que los antisépticos, ya hoy día la evidencia clínica ya ha demostrado, ¿no? que los antisépticos de hoy día son no citotóxicos, no son irritantes y no interfieren en esa proliferación de fibroblastos, ¿no? De las células que nos interesan para la revitalización. Sin embargo, hay antisépticos ya que se han dejado un poquito más obsoletos, que como estamos hablando de pacientes que lo usan, no deberían de usarlo diariamente, ¿no? Al final, pero sí que es verdad que quizás hacen más uso del que deberían de antisépticos y al final es un uso muy rutinario. Entonces sí es importante elegir aquellos que sean no citotóxicos. Y luego, pues apósitos, como sabemos, pues también tenemos apósitos con plata, con cobre, apósitos con miel y apósitos hidrófobos, que son mallas de acetato que están impregnadas del cloruro de dialquilcarbamilo o DAC por las siglas. Y pasamos al último factor, que bueno, tener en cuenta cómo podemos ayudar a la cicatrización, ¿no? Si podemos promoverla. Nuevamente, lo más importante es que sea no adherente. Ya lo dijo Nati, ¿no? Mucho cuidado siempre al retirar, entonces que los apósitos sean atraumáticos en la retirada y además para que sea indoloro para el propio paciente es muy importante. Luego también se ha demostrado que la tecnología lípido-coloide, ¿no? la TLC, debido a que provoca ese nivel óptimo de humedad,
pues promueve la proliferación de fibroblastos, por lo tanto, promueve esa cicatrización. Y luego pues tenemos productos que además nos van a ayudar un poquito más, ¿no? Están los productos que tienen moduladores de las metaloproteasas. Estos son productos que tienen octasulfato de sacarosa, que lo que hacen es que actúan directamente reduciendo el exceso de estas enzimas, que además suelen encontrarse en un nivel alto y en exceso en las heridas que son crónicas. Por lo tanto, esto va a hacer que, pues bueno, que va a proteger esa matriz extracelular, ¿no? Que no se degrade, y entonces esto va a ayudar a acelerar el proceso de esta cicatrización. Y también productos directamente con colágenos que añaden colágeno a las heridas. En estos casos hay que utilizarlo en heridas que no tengan, que sean heridas limpias y sin signos de infección ni de contaminación, perdón, ni de infección, y productos con ácido hialurónico. Aquí en el protocolo, muy importante, ¿no?, esta parte, porque nos da así incluso alguna idea, que es que esto es la epidermolisis bullosa, esto es jugar con patrones bueno, pues para permitir, ¿no?, que el paciente al final no pierda movilidad. También eso además va a evitar el desarrollo futuro de posibles contracturas. Entonces siempre permitiendo el mayor rango de movilidad articular. Pues bueno, estos son ejemplos de recortes de patrones que pueden usarse para diferentes zonas del cuerpo. Y pasamos a la F de fortalecer la piel con crema hidratante. Bueno, pues como imaginaréis, pues bueno, lo de siempre, ¿no? Al final la piel necesita ese nivel óptimo de humedad. Y es verdad que la epidermolisis bullosa tiene una tendencia a ser además una piel seca, ¿no?, que se reseca, se agrieta. Entonces sí que insistimos mucho en la importancia de esa piel íntegra, mantenerla bien hidratada. Además, las guías de práctica clínica recomiendan el uso de ácidos grasos hiperoxigenados. Y aquí también comentar pues que también tendríamos que proteger la piel perilesional, ¿no?, sobre todo cuando nos encontramos heridas muy exudativas, que a veces las distróficas, las más graves, las formas más graves cursan con ese tipo de heridas que son más exudativas. Pues bueno, utilizar a lo mejor productos barreras, por ejemplo como óxido de zinc, para proteger esa piel perilesional. Y por último llegamos a la G, que es la G de garantizar la sujeción de los apósitos en su lugar, que esto también lo habíamos comentado al principio como característica a tener en cuenta a la hora de elegir el apósito. Bueno, los pacientes con epidermolisis bullosa, esto suelen utilizar vendajes, o sea, vendaje convencional. Sí que es verdad que, bueno, hay que tener cuidado con el tacto, ¿no?, que sean, si pueden ser vendas suaves, mejor, de algodón, o bien mallas tubulares elásticas, o incluso, que sabemos también que existen, las prendas de sujeción específicas. Es verdad que en epidermolisis bullosa las mallas tubulares elásticas son bastante usadas por ello, porque al final, pues por comodidad, volvemos a lo mismo, es la última parte además de la cura, están ya deseando terminar porque es algo que irrumpe en su vida, en su día a día. Entonces todo lo que pueda agilizarles ese proceso, la malla tubular lo agiliza bastante. Y el vendaje en la epidermolisis bullosa no solo tiene la función de sujetar los apósitos, sino que también va a tener la función de proteger. Hay personas que se ponen este vendaje aunque no tengan ninguna herida ni ningún apósito debajo, porque al final, pues bueno, es una capa más que tienen, que les da seguridad, ¿no? Y al final, pues esa capa está haciendo de protección. Oye, algún golpe, pues tiene ahí una venda, ¿no?, que ya no recibe directamente esa piel frágil. Y por último, creo que es la última de mi parte. No, perdón, es la penúltima. Seguimos con el vendaje. Sí, porque esto sí que es importante, ¿no?, mencionar. En los recién nacidos sí que se recomienda la importancia de hacer una separación de los espacios interdigitales. Porque, bueno, pues para enlentecer, en la medida de lo posible, aunque esto no previene, pero podría enlentecer el desarrollo de la pseudosindactilia. La pseudosindactilia es una complicación que aparece en el tipo distrófica recesiva. En las formas más graves aparece esta pseudosindactilia en manos y pies, como podemos ver, ¿no?, en las fotos de arriba.
Entonces, pues de recién nacido, a veces que todavía no tenemos el diagnóstico genético, no sabemos a qué tipo debe exactamente, no sabemos el pronóstico que va a tener, pues siempre la recomendación, sobre todo cuando hay herida abierta, es hacer esta separación de los espacios interdigitales, pues con interfaces, como lo vamos a hacer aquí con mallas interfaces. Aquí podéis ver alguna foto, por ejemplo, porque el UrgoTool, la verdad que es bastante usado, ¿no? Y como decía Nati, pues ahí lo tendremos preparado, recortado en tiritas que colocaremos entre los deditos, pero hacer una mención especial, que luego ya Bea nos lo introducirá, pero el UrgoFit, que es un apósito más nuevo de Urgo, tiene una gran ventaja aquí en la separación interdigital, porque es una malla que no necesita ser, puede romperse simplemente con nuestras manos, está perforada y simplemente estirando un poquito hacemos un agujero más grande. Esto nos da la gran ventaja de directamente coger este apósito, esta malla de UrgoFit, hacer la separación de los agujeritos que creamos convenientes, los abrimos en función de lo que lo queramos más grande o más pequeño y lo metemos directamente sin... No se nos pega, como a lo mejor a veces es un poquito más difícil la manipulación, el bebé se mueve, los movimientos involuntarios, todo tan pequeñito y esto que no se pega pues se agiliza nuevamente esta parte, ¿no? Que es tan importante también, más cuando estamos haciendo la cura de un bebé. Y ahora sí, ya la última, que también aparece en el protocolo y también es importante tenerlo en cuenta, sobre todo si al final estamos atendiendo a un paciente con epidermolisis bullosa, el tema del carcinoma epidermoide o carcinoma de células escamosas. Estamos hablando de la complicación más grave del tipo también distrófica, recesiva, severa, generalizada. Este tipo de epidermolisis bullosa es la que tiene mayor riesgo, debido a que es la forma más grave, es la que tiene mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. Las guías de práctica clínica además dice que hay que tener un umbral bajo, ¿no? Para la biopsia cuando nos encontramos ya con lesiones sospechosas. Bueno, y aquí, aparte de los propios familiares, los sanitarios tenemos también un gran papel, ¿no? Porque hay que hacer esas supervisiones regulares en el momento en el que estamos realizando las curas. Y bueno, la detección precoz al final es lo que vamos a coger un poquito de ventaja para intentar que se agrave lo menos posible, ¿no? Cuanto antes lo detectemos. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a identificar esas lesiones que pueden ser sospechosas? Bueno, pues saber que aparecen normalmente en heridas crónicas, heridas que llevan mucho tiempo sin cicatrizar y abiertas, que se ha probado de todo. Aparecen también en zonas que han tenido ya muchas lesiones y ya muchas cicatrices de repetición. Sobre todo también aparecen con predominancia en las prominencias óseas, manos, pies, muñecas, codos. Suele ser unas lesiones que vemos que tienen un crecimiento rápido, más rápido de lo normal, un crecimiento exuberante, ¿no? A lo mejor sobrelevado, con forma de coliflor, o incluso a veces pueden ser heridas que pueden ser ulceradas, pero que vemos que tienen a lo mejor los bordes un poquito sobrelevados, incluso a veces también costras, se presentan en forma de costras gruesas, como apiladas y muy elevadas, ¿no? Y una cosa muy importante, porque al final aquí es el propio paciente el que lo siente, que el paciente probablemente puede que hable de esta lesión como que es una herida diferente, que la nota diferente, la sensibilidad está alterada, puede ser que duela un poco más, puede ser que incluso duela un poco menos, que no la sienta, pero suelen decir que esta lesión, esta herida es diferente, esta no es como las otras. Y bueno, por último, pues para que lo sepáis, comentar que el tratamiento estándar de oro, en este caso en los carcinomas de células escamosas, sería la resección quirúrgica. Y como tratamientos coadyuvantes o incluso a veces tratamientos principales, en caso de que no pueda hacer la resección quirúrgica, pues tendríamos la radioterapia, la inmunoterapia, quimioterapia o la electroquimioterapia. Incluso a veces la amputación, si no ha podido ser la resección quirúrgica con amplitud de borde. Y continuamos ya con la última parte, que ya vuelve otra vez la compañera Nati. Gracias. Pues nada, yo una pincelada muy rápida, que también viene, bueno, un apartado en ese protocolo de curas que os comentábamos al principio, que hemos ido desarrollando, que hicimos con Urgo Medical.
Y bueno, pues un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de la cicatrización de las heridas, como es la alimentación, ¿no? De todo es sabido, ¿no? Que la alimentación es fundamental para cerrar heridas y más si cabe, ¿no? Pues en epidermolisis bullosa, porque tenemos un porcentaje del cuerpo con heridas muy amplio. Tenemos también, pues, bueno, unos requerimientos adicionales, porque estamos hablando, pues, muchas veces de casos de niños, ¿no? Pues los requerimientos son mayores porque tienen que comer también para crecer, con lo cual, bueno, pues hay que dar una especial atención, pues como decimos, a la alimentación con proteínas, vitaminas bueno, y siempre también nosotros recomendamos pues derivar a los servicios de nutrición de forma temprana porque en muchos casos, bueno, pues nuestros pacientes necesitan un aporte calórico extra, como suele ser, por ejemplo, pues los batidos nutricionales, ¿no? Y por supuesto, pues en epidermolisis bullosa también tener en cuenta consumir agua, pues por supuesto, muy importante, fundamental, porque perdemos, ¿no? Hay mucha deshidratación de la piel, como bien ha comentado Ángela, una sequedad extrema, y también pues porque se pierde mucho a través de las heridas. Y dos factores muy importantes en epidermolisis bullosa: mantener las uñas cortas de los cuidadores, de los pacientes, de los familiares, hermanos, porque bueno, al final, pues todos esos roces, rascados, pues pueden provocar la aparición de más ampollas y más heridas. Y llevar ropa adecuada, ¿no? Pues se recomienda ropa de tejidos naturales, como el algodón, que sean ligeras, frescas, que eviten roces, que no tengan muchas costuras, cortar las etiquetas, que no tengan muchos corchetes, muchas cremalleras, para que, bueno, intentar evitar en la medida de lo posible cualquier roce que pueda causar una herida adicional, ¿no? Y sobre todo, pues eso, que sea también holgada para permitir una buena circulación en este caso, en una buena circulación del cuerpo, de la sangre y una buena oxigenación de los tejidos que ayudarán también a esa cicatrización. Así que yo, por mi parte, ahora damos la palabra a Beatriz, que creo que nos va a explicar un poco más. Estaba silenciada. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, Nati, de nuevo. Y hoy, ahora vamos a hablar de Urgofit, pero antes quiero recordar la posibilidad de realizar todas las preguntas, dudas que puedan surgir. No queremos que quede nada que preguntar. Ángela y Nati seguro que están encantadas de resolverlas y yo también. Y lo podéis hacer a través del apartado que veis en la parte de arriba, de P y R, con el símbolo de interrogación, ¿vale? Ya he visto que ha llegado alguna, os animo a que sigáis preguntando. Y ahora vamos a hablar de Urgofit, ese apósito que ya ha salido, ¿no? dentro de ese protocolo que, como introducíamos antes, ha salido con la celebración, mejor dicho, de ese 25 aniversario de la TLC, ese 25 aniversario de Urgomedical, ¿no? Tras el lanzamiento de Urgotool. Y realmente, ¿qué es Urgofit? Es un apósito de nueva generación de 100% tecnología cicatrizante. ¿Qué quiere decir? Es 100% tecnología TLC, no es una silicona, es 100% tecnología en contacto con el lecho de la herida del paciente, 100% tecnología que nos ayuda en esa cicatrización. No tiene malla de soporte y es lo que le va a dar una mayor confortabilidad y una mayor adaptabilidad al apósito. ¿Y qué es la tecnología TLC? Hemos hablado mucho, ¿no? En este ratito de esta tecnología, pero no la hemos descrito como tal. Seguramente la conozcáis, pero a modo recordatorio, comentar que la tecnología TLC es esa tecnología patentada por Urgomedical que realmente está formada por un conjunto, ¿no? de partículas hidrocoloides y otro conjunto de partículas lipídicas. Simplemente por estar en contacto con el lecho de la lesión, esta tecnología nos va a aportar tres beneficios. Por una parte, nos va a crear ese ambiente húmedo que comentaba anteriormente Ángela, favoreciendo esa proliferación natural de fibroblastos. Es decir, ya tiene cierto carácter cicatrizante, ¿no? en esa epitelización de las heridas que comentábamos. Y además va a hacer que no se pierda el impregnado del apósito. Si el impregnado no se pierde, el apósito no se pega, no se va a quedar adherido al lecho. Y esto es lo que nos va a proporcionar también esa retirada tanto traumática con el tejido neoformado como indolora, en este caso para los pacientes que comentábamos anteriormente. Y conocéis Urgotool, hemos hablado de Urgotool y qué diferencias, ¿no? O qué beneficios extra podemos ver en el caso de Urgofit. Bueno, pues es extensible y se retrae, ¿no? ¿Qué nos va a dar esto? Una mejor adaptabilidad a zonas difíciles, a zonas con movilidad, como comentábamos antes, ¿no? Una rodilla, una axila, al final son zonas donde necesito un poquito más de adaptación. No se pega a los guantes, ¿vale? Igual que sean de vinilo, de nitrilo, esa incomodidad, ¿no? A la hora de hacer la cura, cuando sujetamos el apósito y se queda pegado al guante, en este caso podemos
obviarlo, ¿no? No nos surge este problema. Aquí otro punto que comentaba antes Ángela, se puede cortar sin tijeras. ¿Con qué lo corto entonces? Con las manos. Os voy a enseñar un pequeño vídeo. Simplemente estirando el producto podemos ir recortándolo y adaptando realmente a la cura que necesito. Vemos ahí, por ejemplo, un dedo, cómo yo puedo forrar el dedo con el apósito y simplemente tirando de la parte que me sobra del apósito lo dejo adaptado a la zona. O este anclaje en guante, que también comentaba Ángela, para la zona interdigital, ¿no? Podemos introducirlo como si fuera un guante tal cual, asegurando el contacto en toda esa zona interdigital. ¿Qué más podemos ver? Bueno, tiene esa microadherencia que lo que nos va a hacer es facilitarnos la cura. En el momento que yo lo coloco, me va a facilitar la sujeción hasta que yo coloco un apósito secundario o un vendaje de sujeción. Tiene una retirada traumática e indolora, como ya hemos dicho, gracias a esa tecnología TLC, y facilita el drenaje. El tamaño del poro es tal que me va a facilitar todo ese drenaje del exudado de las heridas, ¿vale? Evitando una hipergranulación de las lesiones y facilitando ese drenaje para evitar la maceración. ¿Dónde lo podríamos utilizar, ¿no? ¿Cuáles son entonces sus indicaciones? Bueno, pues todas las heridas agudas, ¿vale? Incluidas las zonas complejas, una articulación, una axila, una mama, como veis ahí, ¿no? Incluso la zona interdigital a efecto de guante. ¿Qué tipo de heridas, no? Bueno, pues al final heridas que ya están en esa fase de granulación, epitelización, hasta el cierre completo de la lesión, que incluimos aquí, bueno, pues quemaduras, esas heridas traumáticas, unas heridas postquirúrgicas y la epidermólisis bullosa, que como os comentaba anteriormente, ha sido ya evidenciado a través de estudios científicos. Y es el estudio que vamos a ver ahora, ya no entrando a los estudios de la propia tecnología lipidocoloide, sino vamos a entrar a un estudio propio de este producto, ¿no? De Urgofit, y es el estudio HIL. ¿Realmente qué es este estudio? Bueno, pues es un ensayo clínico no comparativo que se realizó en 30 centros franceses, donde entraban tanto hospitales como centros de salud, diferentes servicios, y el objetivo era evaluar la eficacia, seguridad y aceptabilidad de Urgofit. ¿En qué? En 81 pacientes durante 8 meses y durante 4 semanas como máximo de seguimiento del tratamiento. ¿Para qué heridas? Para heridas tanto agudas como crónicas y pacientes con epidermolisis bullosa. ¿Cuáles fueron los objetivos? Bueno, el objetivo principal ya lo hemos dicho, al final evaluar la eficacia, ¿no? de Urgofit en el tratamiento de estas heridas, tanto agudas como crónicas, como epidermolisis bullosa, medido a través de esa reducción relativa de la superficie de la herida en la semana 4. Pero cuando hacemos un estudio no se busca solo un objetivo, ¿no? Se buscan otros objetivos secundarios donde quedan incluidos, bueno, pues esa reducción relativa de la superficie también en la semana 1, 2 y 3, esa retirada traumática, el aspecto clínico de la herida, la piel perilesional, el dolor al retirar, etcétera. Ejemplos de heridas que se incluyeron en el estudio, ya lo hemos dicho, ¿no? Al final agudas como una dermoabrasión, una quemadura, crónicas como una lesión por presión o una úlcera venosa y las heridas de epidermólisis bullosa. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues en este caso el resultado principal, esa reducción relativa de la superficie de la herida, es la gráfica que veis en pantalla. Resultados asombrosos para heridas agudas, heridas con EB, donde se ve que en la semana 4 estas heridas de epidermolisis bullosa habían reducido la superficie de la herida en un 90%, pero ojo, fijaros en la semana 2, ya había una reducción de un 82% de esa superficie de la herida. Tiempo de cicatrización también era otro de los objetivos a medir, ¿no? Si nos centramos en estas heridas de epidermolisis bullosa, vemos este ejemplo, ¿no? En 3 semanas esa herida estaba completamente epitelizada. Y otro dato importante que se valoraba era la aceptabilidad, la satisfacción con el producto, el grado de recomendación. En este caso se midió a través del NPS, no sé si habéis oído hablar de él, mide, ¿no? ese porcentaje de personas que recomiendan el producto, es decir, aquellos que lo valoran con un 9 o un 10, y le resta los detractores, aquellos que lo recomiendan entre un 0 y un 6. Se hace la diferencia y en este caso este NPS para Urgofit fue de 87. Creerme que es un resultado muy bueno. Y como conclusión, para dar paso de nuevo a mis compañeras,
simplemente cerrar con los resultados, ¿no? O conclusiones del estudio, que se demostró una ayuda en ese proceso de cicatrización, gracias al 100% tecnología del producto, esa aceptabilidad tanto por pacientes como por profesionales sanitarios y el perfil de seguridad, que al final es algo que siempre, siempre se busca. Pues nada, Nati, te cedo de nuevo la palabra para ir haciendo el cierre y después resolveremos todas las dudas que hayan surgido. Fantástico, pues nada, muchas gracias Beatriz. Comparto yo pantalla de nuevo y ahora simplemente es compartir un testimonio de familia y un par de casos clínicos muy, muy rápidamente. No, no estás compartiendo, ¿no? O yo no lo veo, ¿sí? No, yo tampoco, Nati. Ah, ¿no? No, 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 no. Me salía como que estaba compartiendo. A ver, dejo de compartir y le doy de nuevo, a ver. Incluir sonido, compartir. Ah, ahora sí, ¿Se ve? Sí. sí. ahora sí. Hola, soy Lidia, madre de Leo, que tiene epidermolisis bullosa distrófica recesiva y usamos Urgotur desde que nació. En el que nació le puse en este caso el primario, era uno que es silicona que venía bien, que esas heridas abiertas le aportaba demasiada humedad. Entonces, cuando ahora vino a visitarnos al hospital y traía este apósito Urgo, la verdad es que cambió por completo. Y desde ya tiene 11 años el niño no nos puede faltar. Lo usamos como un apósito primario. Lo usamos junto con un gel desinfectante y en otras pues cuando la herida lo requiere con cremas antibióticas o algún apósito de que las heridas cicatricen antes y también que la tirada de los apósitos no sean tan traumáticas para que se le quede pegado, ¿no?, en la herida, en las costritas y demás. Soy Lidia. Por lo demás, estamos muy contentos y no nos falte Urgo en casa. Un saludo. Por lo demás, Bueno, pues en este caso esta mamá nos contaba su experiencia desde que nació su peque con Urgotul. En este caso hablábamos de Urgotul y bueno, ya podéis ver que es una experiencia muy positiva y realmente es un apósito que se utiliza muchísimo en epidermolisis bullosa por esa retirada atraumática. Pero bueno, ahora voy a presentar muy brevemente dos casos con Urgofit, con este nuevo apósito. Bueno, aquí podéis ver las dos imágenes. Aquí estábamos en una lesión de una niña con epidermolisis bullosa distrófica recesiva de un tipo severo y bueno, era una herida aguda, se dio un golpe y bueno, ya estaba en la zona frágil y utilizamos Urgofit en este caso y podéis ver, ¿no?, que en unas 2 semanas aproximadamente pues la herida prácticamente estaba completamente cerrada, ¿no? Y la experiencia de esta chica, una chica con 15 años, pues decía, como podéis ver ahí, que el apósito Urgofit es muy cómodo y ella refería mucho que le era muy cómodo porque podía ponérselo ella sola sin necesidad de ayuda de su madre, ¿no? Y que además no quería nada retirárselo. Entonces, bueno, pues en caso ya de niños que van creciendo, adolescentes, adultos, poder tener también esta autonomía, ¿no?, de poder poner ellos solos el apósito, que no se pegue, ¿no?, como hemos mencionado, pues la verdad que es algo muy positivo y a tener en cuenta. Y luego tenemos otro segundo caso que os presento aquí, también es un caso de una epidermolisis distrófica recesiva grave. Aquí podéis ver, ¿no?, pues fue una herida que empezamos a utilizarlo el 29 de noviembre y bueno, que en un periodo, pues como podéis ver ahí, de unos 12 días aproximadamente, la herida pues prácticamente también había cerrado y había epitelizado, ¿no? Entonces,
bueno, pues coinciden estos datos también con lo que nos presentaba Beatriz, ¿no? Del estudio GIL que se hizo en Francia. Y la verdad que en este otro caso, pues esta mamá nos decía que el apósito Urgofit es muy adaptable y muy flexible y que estaban muy satisfechas con la aplicación del apósito y que la retirada es completamente indolora, lo que facilita mucho su uso con niños y niñas con piel de mariposa, ¿no? Nosotras en nuestro caso, como enfermeras de Debra, hemos tenido la ocasión de probarlo en 7 pacientes ya. Vamos a seguir usándolo para ampliar esa muestra, pero la verdad que de esas 7 familias con las que lo hemos probado, pues estos 2 casos dan testimonio, ¿no? Bueno, de que realmente es un apósito que, bueno, pues que puede ayudar mucho en el día a día y mejorar la calidad de vida. Así que nada, yo por mi parte poco más. Dejaros aquí nuestros datos de contacto y si tenéis alguna pregunta, pues estaremos encantadas de poder resolverla. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por vuestra participación. Muchas gracias de nuevo, Nati y Ángela, por esta clase magistral. Y efectivamente hay preguntas, hay bastantes, entonces creo que no nos va a dar tiempo a resolverlas todas ahora, pero no os preocupéis porque a través del email os mandaremos todas las preguntas y respuestas tanto las que salgan como las que queden por resolver. Veo una que pedís que enviemos el vídeo. El webinar está grabado, ¿vale? Vais a tener también el link para ver la grabación. O sea, por esa parte no hay problema. Pedid también mandar el protocolo por mail y el tríptico. No os preocupéis, que también os mandamos el PDF del protocolo. Y, por ejemplo, una de las preguntas que lanzan es, ¿tenéis experiencia de padres que lo hayan probado y algún consejo o truco que les hayáis dado? La primera queda resuelta, pero ¿algún consejo o truco? Bueno, la verdad que el consejo que nosotros siempre damos respecto a cuando, en general, no sé si va por ahí la pregunta, probar algún apósito nuevo, es realmente probarlo en una zona que en un principio no nos preocupe mucho, ¿vale? Sobre todo cuando son los padres los que lo van a probar por primera vez, pues una herida que no sea una herida crónica, de las más graves, que lleve más tiempo de evolución, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás los ejemplos que yo he dicho, heridas agudas, que, bueno, que son por un traumatismo, que sabemos que no tienen una evolución larga y zonas que en principio sean un poquito más, entre comillas, a veces pues eso no es su zona más frágil, ¿no? Pero bueno, en este caso normalmente las recomendaciones las familias la conocen bueno, y se ajustan a las recomendaciones de cualquier el procedimiento de cura, ¿no? Pues hay que los bordes sean, o sea, cortar el apósito un poquito más amplio, ¿no? Que sobresalgan los bordes de la lesión, ver cómo gestionar el exudado si es una herida exudativa, ¿no? Y en principio esas son las recomendaciones. No sé si he contestado muy bien, pero... Sí, hay otra pregunta que abarca, ¿no? Ese último comentario que has hecho. Nos preguntan que si se puede utilizar Urgofit en heridas muy exudativas. Al final hemos comentado, ¿no?, que el tamaño de ese poro facilita el drenaje. Luego ya es ver cómo absorbemos, ¿no?, ese exceso de sudado. No sé si aquí queréis añadir algo. Sí, bueno, justo en estos 2 casos, perdón Ángela que me he colado porque Sí, lo hice yo aquí, en estos 2 casos lo asociamos a un apósito absorbente porque de hecho la primera herida es verdad que no era muy exudativa, con lo cual simplemente luego pusimos una gasa que la niña está acostumbrada a utilizar gasa y era una herida que no exudaba apenas, con lo cual una gasa, el vendajito y la malla, como ha comentado Ángela, pero el segundo caso sí es cierto que era una herida que exudaba bastante, entonces lo asociamos a una espuma que absorbía y la verdad que la absorción fue muy buena, no dejaba restos de exudado en el lecho de la herida, por lo cual estaba demostrando que permite bien el paso, ¿no?, de ese exudado al apósito secundario. Perfecto. Luego hay una pregunta que creo que es más para mí. ¿Urgofit tiene financiación por parte de los servicios de salud o debe de pagar el paciente el producto? Es un producto totalmente financiado, ¿vale? Es decir, el paciente tiene acceso a esta financiación, no tiene que costear el producto. Y venga, vamos a por la última, que tenemos todavía unos minutitos. Por ejemplo, esta. ¿Cómo abordáis el control del dolor en las curas de estos pacientes? Pregunta difícil. Bueno, pues desde un enfoque multidisciplinar al final, porque también dependiendo de la edad, ¿no? En edad pediátrica se ha visto que funciona muy bien la distracción y, por supuesto, el abordaje pues, debe ser con analgesia en función del grado y del nivel del dolor que tenga el paciente. Y recomendamos que al final sí que son pacientes que
que tienen heridas crónicas, ¿no? Asociados a dolor y cura son procesos dolorosos, entonces que se ha evaluado pues, por un equipo o bien de crónicos complejos, incluso de cuidados paliativos, ¿no? Que a veces suena como muy, pero bueno, porque son equipos expertos en valorar el dolor y en buscar la analgesia adecuada. Sí que es verdad que si son formas graves, los opiáceos, ¿no? O sea, ya nos vamos sobre todo en edad pediátrica, pues nos vamos a toma de opiáceos. Y bueno, tenemos la escala de la OMS y en función de eso. Y luego hay muchas otras medidas, lo de que sea un ambiente relajado es importante, que haya personas de confianza es importante, a lo mejor escuchar una música agradable, un olor agradable, es decir, el ambiente también, y luego también incluso por la parte de psicología, ¿no? Pues terapias cognitivo-conductuales, incluso para tratar no tanto el dolor, sino el sufrimiento que hay asociado a ese dolor de verdad físico y clínico. No sé si es un abordaje complejo, ¿no? Y multidisciplinar. No sé si con esto es suficiente como respuesta. ¿Hay alguna duda más referente a este punto antes de desviarnos de tema? Yo creo que ha quedado bastante claro, Ángela, al menos para mí. Venga, quedan 2 minutos. Vamos con otra. Nos dicen, tras un injerto, ¿qué tipo de apósito se recomienda para acelerar la epitelización completa del mismo? Aquí es una pregunta un poco amplia, ¿no? Igual que esta anterior, como decía Ángela, al final cada persona es un mundo y el injerto de cada persona va a necesitar unos cuidados, ¿no? Hay que ver la zona en la que está, qué evolución previa tiene, si está infectado, no lo está, si es un paciente mayor, si es un paciente niño, ¿no? Si tiene X patologías, y esto nos va a guiar un poquito hacia cuál es el apósito ideal. En este caso, Urgofit tiene muy buenos resultados con injertos, respeta en todo momento el injerto, no se lo lleva en la retirada, incluso esa sangre, ¿no? que sale al realizar este injerto se puede retirar fácilmente sin dañar la lesión y el proceso de cicatrización. Pero hay ciertos momentos donde vamos a necesitar, por ejemplo, un modulador de petalproteasas, ¿no? Como decía Ángela ahora, en un paciente más complejo. Al final, la elección del apósito varía, ¿no? Por muchos aspectos, pero Urgofit es uno de los apósitos que se ha probado mucho en este tipo de lesiones. Y ya sí que lo dejamos aquí. Como os digo, muchas gracias de nuevo a Ángela y Nati por vuestra participación. Os pasaremos las preguntas que han quedado sin resolver para que podamos dar respuesta en el menor tiempo posible a todos los asistentes, que de nuevo les agradezco este ratito hoy y seguro que nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.